Hola, buenos días. Muchas gracias, Rocío, por tu presentación. Yo tengo una pregunta y después quería hacer también una reflexión y ver si nos podías ayudar, inspirar. Por un lado, el modelo de madurez que has presentado, entiendo que no está enfocado únicamente a la retención del conocimiento. Realmente lo que evalúa, ¿no?, es todos los procesos, actividades y acciones que se hacen en la gestión del conocimiento en una organización. ¿Lo he entendido bien? Sí, porque justo, o sea, nosotros lo que queríamos entender, al final todo es una mecánica que busca lo mismo. El tema de retención surgió porque, bueno, yo había hecho mi estudio y este colega mío decía, bueno, yo tengo todas estas empresas que me dicen que no quieren saber nada de gestión de conocimiento y solamente quieren hablar de retención. Al final las bases es lo mismo, ¿no? Cómo utilizas los procesos, cómo trabajas. Entonces, si ya existe algo, lo que haces es construir sobre lo que existe. Si no, empiezas a crear una gestión del conocimiento desde el punto de vista de retención. Pero al final sí, es todo parte de lo mismo. En cuanto al proceso de retención, voy a comentar, bueno, nosotros somos un consorcio sanitario de Barcelona, entonces sí que tenemos un programa de retención que ahora de retención del conocimiento, no de profesionales, que eso también, pero no es de lo que yo quería hablar, de retención del conocimiento de profesionales que están próximos a la jubilación. Lo que nos hemos encontrado más como barrera, yo creo que son temas culturales, en que no hay cultura de todo ello. La implicación de dirección es muy importante. Nosotros empezamos con un programa piloto para mandos de enfermería que se jubilaban. Dirección de enfermería se implicó muchísimo y de ahí salieron muchas cosas y de hecho este piloto fue exitoso, por tanto se amplió a todos los mandos de la organización que estaban cercanos a la jubilación. El problema que nos encontramos ahora es que entran otras direcciones que no están tan sensibilizadas, tan comprometidas y estamos teniendo muchos problemas para poder seguir con el proyecto. Entonces pensamos, claro, bueno, es que realmente este proyecto nos ayudaría un poquito como cuña para ir desarrollando esta cultura de compartir, de delegar, de transferir y de estar siempre, ¿no?, en este círculo de generar e intercambiar conocimiento. Pero por otro lado, nos está costando mucho que dirección se implique y por tanto esto se traspase a los profesionales que se van a jubilar. No sé si aquí nos podrías hacer alguna recomendación o desde tu experiencia nos podrías comentar qué es lo que os Sí. ha funcionado. Mira, justo ahora he empezado otra investigación por esto mismo, porque muchas de las cosas que nosotros presentamos, lanzamos la publicación, por cierto, voy a poner aquí está el artículo que publicamos en el chat. Nosotros nos dimos cuenta que muchas organizaciones, cuando presentábamos este modelo, decían, uy, Dios mío, esto es demasiado complejo, entonces echaban atrás. De hecho, uno de mis clientes, que es UNICEF, la presenté y me dijeron, no, no, quédate con la primera presentación que hiciste, es el primer análisis, porque esto del marco de la evaluación es demasiado complejo y esto no. Entonces ahora estoy haciendo justo un punto opuesto, que es identificar cuáles son aquellos quick wins, ¿no? Gana, gana. ¿Cómo podemos identificar aquellas actividades que de alguna manera empiezan a mostrar tanto al senior management, porque es importantísimo que ellos se involucren y lo entiendan, como a recursos humanos, como a los jefes de proyecto, como a los directores, como al equipo mismo? Entonces, ¿qué puedes hacer para poder crear un entendimiento de que esto es importante? Empezar a mostrar cómo esto puede contribuir a tu trabajo. Entonces, ¿cómo lo haces? Yo, por ejemplo, en la UNICEF he visto 2 o 3 ejemplos que a mí me han parecido claves. Uno es, como decía, y esto es una de las, de las cosas que yo identifiqué o me parecieron como mi gran aportación a la primera investigación, es que uno no puede empezar, obviamente cuando se están yendo tienes que hacer algo, pero creer que en un Hanover Report del último día o del último mes vas a poder recopilar 20 años de experiencia, pues es un poco ambicioso. Puedes intentar recopilar pues un poco tareas, contactos, puntos importantes, qué es lo que tú quisieras seguir haciendo, o si tú hubieras, o sea, con algunas preguntas claves puedes empezar a identificar lo que esa persona tiene y deja. Pero ¿cómo haces que aquellos que se quedan, porque esa es otra cosa, tú te vas y tienes la obligación de dar
un poco para dejar tu conocimiento, pero el que se queda a reemplazarte tiene la obligación de escuchar. Y eso no existe en muchos contextos. Es decir, tú no tienes la obligación de seguir haciendo lo mismo que hacía la otra persona. Tú tienes la obligación de entender qué es lo que se ha hecho hasta ese momento. Prioridades cambian, contextos cambian, tu forma de trabajar puede ser diferente, los contactos pueden cambiar, o sea, todo eso está bien, pero lo que es importante entender es cómo has llegado tú como organización o como equipo a este punto y qué es lo que ha pasado antes, para poder responder sin tener que reinventar la rueda, ¿no? Entonces, ¿cómo haces eso? Hay muchas tácticas, o como decía, quick wins, que, como decía, se empieza. Una de las cosas que para mí me parece fantástico es empezar, como decía, desde el primer día, en el onboarding, en el momento en que una persona entra, sobre todo con la gente joven. ¿Por qué? Porque con la gente joven tú empiezas a crear esa cultura de colaboración. Yo cuando entré en UNICEF, la primera vez que hice en esta consultoría que llevo ya 1 año y medio, mi supervisor me dio una hoja, o sea, UNICEF, obviamente, como gran organización, tiene de todo tipo de plataformas, todo tipo de cosas. Entonces, cuando tú entras la primera vez, por mucho que tú estés acostumbrado al sistema de Naciones Unidas, pues cada uno es un mundo, es un ambiente gigante, te pierdes con muchísima facilidad. Entonces, mi jefe me hizo una hoja que puso en el repositorio común, que era mi hoja de guía, ¿no? Con un montón de enlaces. Y los enlaces eran un poco, en función de mis términos de referencia, lo que me podía servir desde el día 1. Y yo esa hoja, o sea, una cosa tan sencilla, se la he agradecido porque yo el día 2 era ya capaz de empezar a hacer actividades, empezar a hacer pequeñas tareas que de alguna manera me hacían, porque cuando entras en un monstruo así de grande, pues te impone, ¿no? Entonces, y te quedas diciendo, no lo voy a hacer bien, voy a estar a la altura. O sea, te entran todos estos miedos. Y eso cualquier persona joven que entra a trabajar tiene esos mismos miedos. El hecho de que tú desde el primer día le das la sensación de que puedes preguntar lo que necesites, pues estoy aquí, estamos el equipo, puedes, no necesariamente si te pierdes, o sea, no hay preguntas malas, estos son las cosas que te pueden ayudar. Es una cosa que puede ayudar muchísimo a crear esa cultura desde el primer día, porque si tú, sobre todo aquellos que empiezan con su primer trabajo, lo que hicieron contigo en tu primer trabajo es algo que tú vas a llevar en la cabeza y vas a seguir sin pensarlo, inconscientemente haciendo. O sea, si contigo fueron muy generosos, luego cada uno tiene su carácter y puede ser una excepción, ¿no? Pero en general, si contigo fueron generosos, tú vas a ser generoso, dando esa información. Obviamente, si de repente tú te pones a decir, bueno, es mi conocimiento, mi trabajo, y esto peligra, ahí ya, obviamente me voy a preguntar, yo tengo que pagar mis facturas y no me voy a poner a hacer el bien a la humanidad si me voy a quedar sin comer. Entonces, ¿qué pasa con eso? Necesitas crear un espacio que reconoce, motiva e incentiva ese conocimiento y ese compartir. Y al mismo tiempo, a la hora que una persona se va, pues como decíamos antes, normalmente aquellos que están dispuestos a dar, que están a punto de marcharse, han trabajado y están dispuestos a contar porque están orgullosos de su trabajo. En general, uno está orgulloso de lo que ha hecho, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues hay muchas cosas informales, actividades informales o menos estrictas que vienen en un Hanover Report, que se pueden hacer desde un tech talk, ¿sabes? Una charla así para un grupo que tú vas haciendo en plan entrevista y tal, que a lo mejor puedes dejar grabada y dejarla ahí grabada, que es una manera de grabar o recopilar ese conocimiento tácito sin necesidad de tener lo que escribir, pues no sé, pues una entrevista que puedes dejar o no grabada en función de las sensibilidades del contenido, ¿no? Pero al tener una entrevista puedes hacer que la otra persona pues se relaje un poco más y hable más tranquilamente y te cuente cosas que a lo mejor a la hora de ponernos un reporte no las va a hacer. No hay una serie de cosas que tú puedes hacer jugando con el conocimiento tácito que pueden ser actividades pues más amigables para la gente joven, para que se involucre, más interesantes para para aquel que se va, para que no se sienta un poco que, a ver, que no se me olvide que diga qué tengo que hacer, pues un poco para que se relaje, se deje llevar, porque a la hora de relajar, cuando te relajas hablas más, te salen más ideas, ¿no? Más cosas que quieres compartir.
Yo diría, estos son algunos de los tips que te daría. Yo hay un tema, Rocío, sí, sin Mateu, que es cuando estamos frente a frenos culturales, que en la mayoría de los casos, al menos la experiencia un poco nos demuestra que es así. Ciertamente yo pienso que hay dos aspectos que son importantes, que es empezar a predicar con el ejemplo. Yo creo que es la mejor manera. Ya sabemos que no vamos a llegar al 100% del target, ya sabemos que el 100% de las personas involucradas no se van a apuntar, pero es, diríamos, intentar una estrategia de mancha de aceite, ¿no? Que tú tiras una gota y poco a poco esa gota en el agua se va haciendo más grande, más grande, más grande, y que realmente no nos frene el hecho de decir, bueno, es que como no se van a involucrar, pues no lo hacemos. No, al revés. Empecemos con el planteamiento de dejar claro los beneficios que las personas que participen van a tener en relación al proyecto. Y cuando hablamos de beneficios, no nos estamos refiriendo en absoluto a beneficios económicos, sino que nos estamos refiriendo a beneficios relacionados con el aprendizaje, con el desarrollo profesional, con el hecho de compartir, y el camino, desde mi punto de vista, es ese. Empecemos con algo que funcione rápido, que sea fácil de hacer y que sobre todo sirva de ejemplo. Ese es el reto. Ese es el reto. No sé si voleu afegir alguna cosa més, però la idea de predicar con el ejemplo yo creo que es fundamental. Es fundamental y de hecho te ganan mucho más adeptos cuando tú estás predicando y walk the talk, ¿no? Como se dice en inglés, ¿no? Si tú estás diciendo que esto se tiene que hacer así, tú lo haces así dentro de tu equipo. Y es una de las cosas que también hacemos mucho en UNICEF, ¿no? El siempre tener pendiente de que queremos apoyar, mostrando cómo se pueden hacer esas cosas. Ves que hay una cuestión de Laura que dice, Rocío, compañeros, ¿podéis poner más ejemplos de acciones informales que hayan funcionado para retener conocimiento en personal senior? Mira, eso es más, como decía, de mi primera investigación, pero esa también, si queréis, puedo pasar. Esto, la hoja última venía un poco a recuperar algunos de estos ejemplos, pero hay cosas tan tontas como, por ejemplo, la Unión Europea hacía el café roulette, como una ruleta, ¿no? Entonces hacían como un bombo, en la época que no había pandemia, pero bueno, digamos que virtual yo creo que también se puede hacer igual. De un lado ponían a todos los seniors y de otro los juniors. Entonces cogían como una bola y otra, ¿no? Y los ponían a tomarse un café. Ya está. 1 hora de un café. ¿Eso qué hace? Establecer una relación que de otra manera tú no la habrías establecido. De ahí puede surgir pues un network, puede surgir una amistad o simplemente un café, pero es también un contacto que puedes ir a preguntar cuando te surge cualquier duda, es un punto de referencia, alguien que pues si funciona, y lo mismo para el otro lado, para el senior, aprender del junior, pues como las nuevas plataformas, como establecer un diálogo intergeneracional es importante. Y como decía, no es, obviamente cuando se está yendo alguien tienes que hacer algo porque no quieres que se te vaya sin que haya dejado su conocimiento, pero es establecer medidas de largo plazo, actividades comunes que empiezan de siempre, empiezan desde el momento en que tú empiezas a trabajar. Otros ejemplos, mira, UNFCCC, la Agencia del Cambio Climático, tenía al inicio de la oficina, en todo lo que es el ingreso de la oficina, una especie de mural con los momentos más importantes de la historia de la agencia, con los grandes compromisos, los grandes COPs. Es decir, tú pasabas todos los días hacia tu oficina y pasas todos los días mirándote la historia de la organización con los momentos más importantes. Una manera de pasar aquellos puntos, pues mensajes que quieres que la gente no se olvide. Déjame que vea la hoja, voy a compartir otra vez esta slide. Bueno, como decía, los TED Talks, las charlas, hay un programa, creo que es del Banco Santander, que es Aprender Hablando o algo así, no sé si lo habéis oído. Pues básicamente viene a hacer esto, ¿no? TED Talks con el público haciendo preguntas, ¿no?
hace una presentación y el público hace preguntas. El público puede ser el mismo staff, el mismo equipo. Bueno, obviamente los after action reviews, los momentos de reflexión después de cada momento importante es súper importante para recopilar como equipo las lecciones aprendidas, qué se haría de manera diferente si pudiera volver a hacer, si se volvería a hacer de esta misma manera, cuáles son bueno, pues como un poco se pueden mejorar si uno tiene que enfocarse en el mismo, pasar por un contexto similar, etcétera. Luego están obviamente las mentorías, coaching, ¿cómo se llama? El job shadowing, ¿no? El poner una persona detrás que te está viendo cómo trabajas o te está acompañando todo el tiempo. Bueno, están también TED Talks o las charlas sobre el legado vendrían a ser un poco lo mismo. Storytelling, los cuentacuentos, súper importante el hacer que las historias, o sea, no, ¿cómo se llama? Underestimate en español. Se subestimen. No subestimar el poder de una historia. Sí, sí. O sea, yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar, pues eso, trabajando en emergencias, pues con el equipo cenas y comen muchas veces conjunto porque es tu familia, ¿no? Entonces los seniors contaban las batallitas, ¿no? Y pues muchas de estas batallitas son cosas que se te quedan en la cabeza y a la hora de tener que hacer una cosa así, dices, oye, pues mira, este lo hizo de esta manera, primero, pues yo voy a probar. Y el darle la accountabilidad, y la responsabilidad, ¿no? El que uno sea consciente de que contribuye y tiene una responsabilidad en la organización, no puede lavarse las manos de esa manera, ¿no? Es parte de un equipo. Yo creo que de forma general, independientemente de la metodología que hay muchas, y la tabla que nos estabas mostrando antes es súper útil porque realmente cada una sirve para cosas diferentes, tienen matices. Yo creo que de forma general lo que hay que hacer es fomentar la conversación. Sí. Es tan simple como eso. Sí. El problema que tenemos en las organizaciones es que estamos tan orientados a objetivos, estamos tan estresados por el día a día que nos mata, que no somos conscientes del valor en relación al aprendizaje que esas conversaciones tienen. Totalmente. Y en ocasiones, cuando eso se produce, quizá no acaba funcionando por diferentes motivos, porque a lo mejor no hay una correcta planificación de los temas de conversación, porque a lo mejor desde la dirección se buscan, diríamos, unos temas que no tienen nada que ver con la realidad y con las prisas de las personas que tienen que intervenir. Pero de forma genérica, yo pienso que el gran reto es fomentar la conversación. Después ya veremos cómo, de qué manera, quién, si entre seniors y juniors, pero ese es el tema. Y la solución, de alguna forma, y también los que estáis por aquí, que me conocéis, es siempre preguntando a la gente. O sea, vamos a dejarnos de historias. Es decir, por desgracia, los que están o estamos en un plano directivo no tenemos la información de lo que la gente quiere saber y quiere aprender. Y eso es fundamental. Sí, sí, sí. Había por aquí una cuestión de Mireia, dice, yo participé en un programa de mentoring. ¿Cómo lo valoras? Sí, pues es uno de los ejemplos que tengo ahí puestos, mentorías, coaching, on the job shadowing, el tener una persona al lado, Sí, que sí, está, como se dice en español. Es súper importante. O sea, yo siempre he dicho que he tenido muchísima suerte porque los jefes que he tenido me han dejado hacer, pero al mismo tiempo han sido mis maestros. No. Y yo me siento muy afortunada porque al dejarme hacer he crecido, he aprendido, he tomado seguridad, pero al mismo tiempo sabía que podía ir a preguntar, ¿no? Fíjate que son temas relacionados con el estilo de liderazgo. Es decir, el liderazgo, el líder que acompaña para acompañar en el crecimiento profesional de la persona, o otros tipos que tampoco vamos a mencionar, pero esa es una idea.